Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Bienvenidos hoy a un experimento no llevado a cabo por mí, sino por Jacobo Greenberg, y que he titulado hoy El cerebro de Gaia. Seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar antes de la hipótesis de Gaia, que fue una hipótesis ideada por el químico James Lovelock en 1969, aunque se publicó mucho más tarde, en el 79, y que apoyó una bióloga muy importante que se llama Lynn Margulis. El origen de esta hipótesis nace cuando a Lovelock lo llama la NASA en 1965 para participar en el primer intento de descubrir la posible existencia de vida en Marte. A partir de ahí entramos en toda una teoría que Jacobo va a llevar a otro lugar, pero que en sus experimentos lo llama el cerebro de Gaia. Básicamente, esta hipótesis de Gaia se basa en la idea de que la biosfera autorregula las condiciones del planeta para hacer que su entorno físico, especialmente la temperatura y química atmosférica, sea más hospitalario con las especies que conforman la vida. La hipótesis de Gaia define esta hospitalidad como una completa homeostasis. Dicho esto, como introducción súper breve, si queréis saber más de la hipótesis de Gaia, hay un montón de libros publicados, incluido un libro que saca Lovelock. El cerebro de Gaia. La hipótesis de Gaia, según la cual el planeta Tierra es un organismo vivo y consciente, requiere de una fundamentación experimental. Para aceptar a Gaia como un hecho, es necesario demostrar que, al igual que otros organismos, su estructura está formada de unidades celulares interconectadas entre sí, formando una trama organizada y no amorfa, y que tal estructura está dividida en estratos capaces de ejercer funciones específicas como si fuese una jerarquía definida. Si tomamos, por ejemplo, el cuerpo humano, este está constituido por un conjunto enorme de células interconectadas entre sí, formando tejidos y órganos, los cuales ejecutan funciones específicas dentro de una jerarquía organizada y mutuamente dependiente. El cerebro del cuerpo humano, y con él la totalidad del sistema nervioso, ocupan el primer nivel jerárquico, ya que actúan como controladores del resto de los sistemas. Ningún sistema orgánico es capaz de sobrevivir aislado y desconectado de los demás, y la salud de todo el organismo depende del equilibrio entre sus partes constitutivas. Yo aquí, en este audio de hoy, en este texto de Gaia, quiero ofreceros una interrelación, una comparación entre esto que está contando, que él es un psicólogo, Jacobo Greenberg, y un matemático que tampoco está ya con nosotros, que es Bronowski. Casi como ángeles. Dentro de poco trataremos el segundo capítulo, Bronowski, el ascenso del hombre. Aquí hay muchos paralelismos de interés. Bronowski, el ascenso del hombre, también es una serie de televisión de hace muchísimo tiempo, lo tenéis en libro, y en particular este texto, este extracto de Jacobo Greenberg del cerebro de Gaia. Gaia como organismo debe cumplir con este mínimo de reglas de organización para ser aceptado como tal. Reglas que lo identifiquen como un sistema global, similar, aunque no necesariamente idéntico, a cualquier otro cuerpo vivo. Existe una escala evolutiva de complejidad entre los organismos vivos. Las funciones que puede ejercer un mosquito son definitivamente menores a las que son capaces de manifestar un elefante o el propio ser humano. La complejidad funcional de un organismo depende, entre otras cosas, del número de elementos que lo forman y de su organización. Los cerebros orgánicos manifiestan la misma correlación entre su complejidad funcional y la cantidad de neuronas que los constituyen. Gaia, como organismo, debe poseer un cerebro y un sistema nervioso sostenido por una estructura de sostén alimenticio y energético. El cerebro de Gaia debe estar formado por hiperneuronas interconectadas entre sí y dando lugar a funciones emergentes más complejas que las que manifiesta cada uno por separado. Cada neurona
del cerebro humano contiene toda la información de la unidad a la que pertenece, pero una neurona por separado no es capaz de manifestar las funciones de la unidad central. De la misma forma, el cerebro de Gaia debe estar formado por hiperneuronas individuales capaces de contener toda la información de la unidad a la que pertenecen, pero incapaces de ejercer las funciones si están solas. Aquí Jacobo nos propone que las unidades, la siguiente idea, del cerebro de Gaia son cada uno de los cerebros humanos que habitamos en el planeta Tierra. Estas hiperneuronas, de ser ciertas las hipótesis, deben estar interconectadas entre sí y además deben ser capaces de contener toda la información de la unidad a la que pertenecen. Gaia aquí sería visto de alguna manera como una superestructura, imaginarlo así, como la he definido. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos las superneuronas, hiperneuronas. Jacobo aquí va a dar un salto, de hecho da un salto, en el que nos cuenta que existen interacciones directas entre cerebros humanos, que el cerebro humano es capaz de detectar eventos sutiles a distancia y en forma directa. Y nos cuenta esto a partir de evidencias que fueron obtenidas en los laboratorios de psicofisiología de la Universidad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por Jacobo y por un conjunto de investigadores, entre los que destacan Manuel de la Flor, Sánchez Arellano, y que llegan a la conclusión de que pueden apoyar la hipótesis de Gaia a nivel experimental. Los grandes místicos, vamos a llamarlos también iluminados, de todos los tiempos han afirmado que existe un nivel de conciencia en el cual desaparecen las separaciones entre sujetos y entre estos y los objetos. A ese estado se le denomina conciencia de unidad y se caracteriza por el hecho de que la persona que lo experimenta expande su identidad y se pone en contacto con un nivel trascendente de sí mismo, que va desde la conciencia planetaria hasta la gran mente, el ser o el yo puro. En el budismo, Jacobo, por ejemplo, siendo de origen judío, en los textos, por lo menos esa es mi análisis, en su teoría sintérgica apunta mucho, en cuanto a concepto, hacia el budismo. Y mira que hace comparaciones de todo, pues ha hecho comparaciones con el budismo, con el judaísmo, con el sufismo, con su teoría sintérgica, y yo creo que apunta mucho hacia las ideas del budismo. Por eso aparece tan recurrentemente. En el budismo, por ejemplo, se reconoce que al alcanzar la iluminación del estado búdico, además de la desaparición de la dicotomía objeto-sujeto, aparece la omnisciencia, la totalidad, durante la cual todos los eventos que acontecen en el planeta Tierra y aún en el universo entero son percibidos en la conciencia de quien haya alcanzado la budeidad. Estas experiencias, bueno, esto podría ser un poquito como una tarea muy grandota. Repito lo que dice. Desaparición de la dicotomía objeto-sujeto, aparece la omnisciencia, omnipresencia, totalidad, estás en todo, durante la cual todos los eventos que acontecen en el planeta Tierra y aún en el universo entero son percibidos en la consciencia de quien haya alcanzado la budeidad. A ver, todo esto hay que interpretarlo, porque si tú alcanzas la budeidad, digamos la iluminación fantástica, y resulta que todo lo que pasa en el mundo tú lo sientes, pues está bien jodido, sinceramente. Es jodido, pero la tarea es un poco como agotadora. Yo no lo hubiese expresado como lo ha expresado Jacobo, sinceramente, porque tampoco creo que haya una necesidad de eso. No sé qué significa eso, lo siento todo. Una cosa es ser todo en el momento en el que estás, pero ese todo es ligero, no pesa, no tiene nombres. No sé si lo expresaría así. Yo no podría expresarlo así en las cosas, igual que algunos de vosotros, he vivido en cuanto a qué es esa pertenencia al todo.
Pero sí, continuamos de todas maneras. Esto es una nota solo, una notita que pongo. Estas experiencias sugieren la existencia de un cerebro global con el cual se puede interactuar y el cual manifiesta funciones más complejas y un conocimiento mayor que el de cualquiera de sus elementos. Que este cerebro sea Gaia o aún un organismo más unificado, del cual el cerebro Gaia constituye un elemento, no se puede asegurar, pero la evidencia subjetiva indica que no solamente existe, sino que el cerebro humano posee la capacidad de acceder a él. El estado de omnisciencia requiere, como condición indispensable, de dos condiciones: que el cerebro humano, naturalmente, sea capaz de registrar cualquier evento del universo en forma directa, y dos, que el sujeto poseedor de tal instrumento de detección sea capaz de decodificar la información que registre su cerebro, localizándola en su conciencia individual. Estas dos condiciones sería una visión, por lo menos yo lo veo así, supermaterialista o científica de lo que es Gaia, lo que sería una mente que lo entiende todo. Estas dos condiciones, cualquier místico directamente se las pasa por el arco. No hay necesidad de esto. Esto es llevarlo todo a un sistema como de computación, en el que el ser humano es una supercomputadora, pero supercomputadora, que tiene la capacidad de registrar y de decodificar. En el momento que hay sensación de decodificación, es decir, en el momento en el que tú y yo estamos decodificando o sabemos decodificar, lo que sabemos entre comillas, hay un concepto de conocimiento. Todos estos audios, incluso Jacobo habla mucho de esto, han de ser trascendidos. Por lo tanto, uno no puede hablar de omnisciencia, omnipresencia, que sería como el Dios, la totalidad, llevándolo a un sistema computacional. Lo puedes llevar del lado de la materia, diario, casi de una contabilidad. ¿Qué necesito para? En realidad, en esa budeidad no hay ninguna palabra que necesito para. Hay lo que hay. Jacobo nos dice que para la segunda condición, el ser un instrumento capaz de decodificar, para que la segunda condición se cumpla, se requiere de un entrenamiento especial que permita lograr un silencio interno y una gran capacidad de concentración. Es decir, un incremento de la señal y un decremento del ruido de fondo. En términos técnicos, un incremento de la relación señal-ruido. La técnica para lograr lo anterior, según Jacobo, puede ser, o él la recomienda como tal, la meditación. Yo creo que hay muchas. Y de nuevo, repito lo mismo que he dicho hace un momento. Por otro lado, y de acuerdo con la misma tradición budista, no solamente existen interacciones directas entre los seres humanos, sino que aún la sensación de poseer un yo independiente y absoluto es ilusorio, y más bien resulta de y se fundamenta en procesos de interdependencia. Yo creo, sinceramente, que esto de la teoría Gaia, o esta expresión que se hizo tan famosa y que nos llevó a tantas cosas, en el ser humano va mucho más allá de lo que consideramos Gaia o la Tierra, nuestro planeta. Va más allá. Lo cierto es que la Tierra es nuestro campo de juego. Cuidar el campo de juego es esencial para poder jugar bien. Es como un campo de fútbol que esté el césped súper bien cortado. Pues sí, se juega mejor. Hasta los que no saben juegan bien. Pues esto es lo mismo. En el reino de la ciencia, consideraciones similares se derivan del análisis de la ya famosa paradoja Einstein-Rosen-Podolsky o la paradoja ERP, la cual fue sugerida en un escrito firmado por los 3 científicos cuyos apellidos aparecen antes y fue publicado en un artículo en 1936. De acuerdo con la paradoja ERP, que significa Einstein-Rosen-Podolsky,
Si dos partículas elementales interactúan o surgen de un mismo proceso radioactivo y después se separan en el espacio, la modificación de una de ellas se refleja en cambios concomitantes de la otra, independientemente de la distancia que las separe. Esto es lo que ha llevado a muchos de nosotros, no científicos, no expertos en mecánica cuántica, a hablar del entrelazamiento y cosas de ese tipo. En 1982, un científico de la Universidad de París, Aspect, logró realizar el experimento sugerido por la paradoja ERP, con resultados positivos. Esto demuestra que existe una base para fundamentar la idea de que todo está relacionado entre sí y de que existe una interdependencia entre todas las partículas del universo que previamente han interactuado. Yo aquí lo que quiero, o lo que me gustaría, es hacer una pequeña reflexión. Mucho de lo que tenemos hoy en marcha, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la supercomputación, con la computación cuántica, con el origen de Internet, asociaciones, logaritmos, bueno, de hecho, de logaritmos habla mucho Jacobo, tiene un parecido muy interesante con este tema en particular, del que habla Jacobo, que tiene que ver con la conciencia, con esta Gaia, con el ser humano como un foco vital, potente, emisor, una antena, receptor, no solo de conocimiento, sino de participación. Cuando nosotros tratamos de entender este concepto, por ejemplo, de Gaia o de conciencia, desde la unidad o la individualidad y a la vez la pertenencia a todo, se nos produce un poco de pelotazo mental, porque dice uno, bueno, entonces la conciencia de Gaia es la conciencia de los seres humanos, nos estamos cargando el mundo, ¿de acuerdo? También es importante, a mí por lo menos, cuando ocurren estas cosas, es llevarlas a la lógica. La lógica a veces es... No es tan fácil como pensáis. Esto es como cuando un tigre, que ya lo he contado varias veces, está atacando una aldea. Esto ocurre hace poquito en la India, y entonces se come el tigre. El tigretón se ha comido ya varias personas. Entonces la aldea dice, escucha, esto no puede ser, hay que cargarse al tigre, lo más normal del mundo. Bueno, entonces te salen desde Occidente, suelen ser de Occidente, no podemos matar al tigre, porque quedan pocos tigres. Yo lo siento mucho, pero lo voy a explicar cómo lo siento. Entonces hay que estarse quieto. Es decir, el que vive allí se tiene que joder. También existe la posibilidad, porque ha sonado un poquito fuerte, de decir, vamos a ayudarles no a matar al tigre, pero sino a cazar el tigre, a cogerlo para llevarlo. Pero también ese mismo que está ahí, que está diciendo, no, matar el tigre no, también dice que, claro, eso es una putada para el tigre, porque el tigre vive ahí. Entonces, ¿cómo cojones vamos a coger al tigre y lo vamos a capturar? Esa era la palabra, capturar. ¿Y dónde le vamos a llevar al tigre? Si le estamos jodiendo la vida al tigre. Pero mientras tanto, pues han muerto a lo mejor 10 personas de la aldea, y ahí estamos en esa paja mental. Esto es importante para el ejemplo que os estoy poniendo, el de la individualidad y el de la conciencia colectiva, generando una energía, una vibración de la que muchos hablan, Carl Jung habla, Jacobo habla, que tiene impacto. Sería como casi una lucha entre el bien y el mal, para ponerlo un poco básico. Yo, en mi opinión, yo creo en eso. Creo que eso es muy así. Y creo que el ser humano tiene el desafío grandísimo. El gran desafío del ser humano. Unos pueden decir que es la espiritualidad, el amor, conectarse con el amor. Dale, de acuerdo, perfecto. Pero yo me lo voy a llevar al otro lado, al práctico. El desafío del ser humano es trascender el hecho de la abolición, que tiene que ver con lo que es el trabajo. Nosotros hace cientos de años,
cultivábamos la tierra, incluso lo utilizábamos los animales para vivir. Yo creo que ya hemos llegado a un grado de civilización y de técnica en el cual el ser humano ha de trascender el trabajo. El trabajo no puede ser ni puede convertirse en un hecho de control, de dominio, en el que el ser humano esté todo el rato dependiendo del trabajo o de la acumulación de trabajo, horas de trabajo, más todas las técnicas que hay para sobrevivir, para crear beneficio y para tenernos atados a un sistema que para mí es opresor y ha sido opresor no desde siempre, sino desde que nace la estructura de dar trabajo. Y está bien, era necesaria, no tengo ninguna duda, no me voy al lado del comunismo, no hablo de nada de eso, trascender eso. Y no queremos trascender eso porque hay mucho control detrás de eso. Entonces entramos en la fase de sacrificio, no sé qué, esfuerzo, tú haz, tú tira, levántate. Yo creo que el ser humano ya hemos pasado unos niveles donde estas cosas pueden ser vistas de otra manera. Porque si pensáis por un momento, ¿cuál es la diferencia? Es de risa. Para poder investigar cosas es el dinero, pero si el dinero es una cosa artificial. No es que la investigación necesite dinero, pero si el dinero es una cosa artificial, no es ni siquiera real. Eso existe, se puede hacer. Dices, ya, pero eso es un comunismo. Bueno, llámalo como te dé la gana. El ser humano tiene el derecho, y ese es para mí el súper ejercicio, de pensar y de estar ya pensando que el salto evolutivo pasa por trascender la materia y estar investigando mentalmente, ampliamente, cómo utilizar la mente para curación, para salud, para entender otros mundos, sí, para otras cosas. Sí, pero esto todavía nos falta mucho, y yo creo que la cosa va a peor, porque con el tiempo lo que hemos aprendido, en mi opinión, es a sofisticar todavía más el sistema este, que es un sistema totalitario, de todos los colores, de A, de B y de C. Por eso, cuando uno vive una pandemia, como la que hemos vivido hace poco, pues oye tonterías del tipo, no, esto es un salto cualitativo, esto es una castaña cualitativa para el ser humano porque salió lo peor del ser humano. El engaño, la tapadera, el control de los gobiernos, que se ha extendido hasta ahora. Y no quiero entrar mucho más en detalles porque son un poco como tristes. Dicho esto, esa conjunción entre individualidad y universalidad, que sería Gaia, yo creo en ella, pero igual que el ser humano como individuo necesita reconectarse y volver a su interior, el ser humano como colectivo grande, o colectivo no me gusta mucho, como universo emitiendo energía todo el tiempo, necesita una revisión y esa revisión pasa por cambiar totalmente el concepto de qué es la materia, qué es sobrevivir, que ya podemos hacerlo a diferencia de los animales. Pero no queremos soltar la teta, que es el poder. Esto sería feminismo ahora, ¿no? Mal dicho. Soltar el poder, sí. No le gusta a nadie. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Volvemos mañana pasado otra vez con Jacobo. Hasta mañana.